You good? Bien. All right. It's a nice warm afternoon. La verdad que es una hermosa y calentita tarde la que estamos disfrutando. Perfect for getting into a really deep topic. La verdad que perfecto para poder entrar en un tema bien profundo. Hopefully half of you will be awake at the end. Anhelo y espero que, aunque sea la mitad de ustedes, estén despiertos para el final. So shall we pray? Así que si les parece, oramos. Dear Father in heaven, Querido Padre Celestial, as we open the subject of Daniel 8, a medida que abrimos el tema de Daniel capítulo 8, we pray that you would guide us te imploramos que tú nos nos guíes and give us more clarity on the cleansing of the sanctuary. y nos des mayor claridad en lo relativo a la purificación del santuario. And we thank you in Jesus' name. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amen. Amén. So in our last presentation, En nuestra presentación anterior we talked about the war in heaven that Satan continued hablamos de la guerra en el cielo que Satanás continuó sobre la tierra and the principle that the kingdoms that we see rising on the earth y el principio de que los reinos que nosotros vemos surgiendo en la tierra are actually giving a manifestation of Satan's original war in heaven. nos dan en cierto sentido una manifestación de la guerra original de Lucifer en el cielo. And so we want to turn to Daniel chapter 8, Así que queremos ir a Daniel capítulo 8 and we'll just start reading and commenting as we go through. y vamos a empezar a leer y a comentar a medida que lo vayamos leyendo. In the 3rd year of the reign of King Belshazzar, a vision appeared unto me, even unto me, Daniel, after that which appeared unto me at the first. En el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. And Daniel's reference to what appeared to me at the first Y la referencia de Daniel de que le había aparecido después de aquella que me había aparecido antes is his vision in Daniel 7. es su visión de Daniel capítulo 7. And then it says, I saw in vision, and it came to pass when I saw that I was in Shushan in the palace, which is in the province of Elam, and I saw in vision, I was by the river of Ulai. Vi en visión y sucedió cuando la vi que yo estaba en Susán, que es cabecera del reino en la provincia de Elam. Vi pues en visión, estando junto al río Ulai. Then I lifted up mine eyes and saw, and behold, there stood before the river a ram. Y alcé mis ojos y miré, y aquí un carnero. And who is the ram? ¿Y quién es el carnero? Medo-Persia. Medo-Persia. Gabriel tells Daniel this in down in verse 21. Y esto se lo dice el ángel Gabriel a Daniel en el versículo 20-21 más abajo de que es Medo-Persia. And the ram had 2 horns. Y nos dice que el carnero tenía 2 cuernos. And rams typically have 2 horns. Y usualmente los carneros tienen 2 cuernos. But one was higher than the other. Pero uno era más alto que el otro. And the higher came up last. Y el más último subió a la postre o posteriormente. So here in the visible world, así que aquí en el mundo visible, we see the description of the rise of the Medes and the Persians. Vemos la descripción del surgimiento de los medas y de los medas y los persas. And the Median Empire was stronger first. Y el imperio medo era más fuerte al principio. But then the Persian kingdom came up last and became stronger. Pero posteriormente surgió el reino persa y terminó siendo el más fuerte. So it has 2 horns. Y tiene 2 cuernos. And what do horns represent? ¿Y qué es lo que los cuernos representan? Poderes. Powers, kings. Powers, kings. Poderes, reinos. This is the 2 things that we see. Estas son las 2 cosas que vemos. And I want to
Just note these texts Y me gustaría que tomemos nota de los siguientes textos. in Daniel 7:24. En Daniel capítulo 7, versículo 24, It says, "The 10 horns out of this kingdom are 10 kings that shall arise." dice, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. So here we see 10 kings, 10 horns. Así que nosotros vemos aquí a los 10 cuernos, son 10 reyes. And again in Daniel 8:21, Y nuevamente en el capítulo de Daniel, capítulo 8, versículo 21, says the male goat is the kingdom of Greece, dice, y el macho cabrío es el rey de Grecia, and the large horn that is between its eyes is the first king. y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. So clearly we see that a horn represents a king. Así que vemos claramente de que un cuerno representa a un rey. And we also want to look at evidence that a horn represents power. También queremos ver la evidencia que nos muestra de que un cuerno es un poder. So let's go to 1 Samuel 2 verse 10. Así que vayamos a 1 de Samuel capítulo 2 versículo 10. It says, "The adversaries of the Lord shall be broken to pieces. Out of heaven shall he thunder upon them. The Lord shall judge the ends of the earth, and he shall give strength unto his king and exalt the horn of his anointed." Dice, delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, desde el cielo tronará sobre ellos. Jehová juzgará los términos de la tierra, dará fortaleza a su rey y exaltará el cuerno de su Mesías. So to give strength Así que dar fortaleza, to the king is to exalt his horn. así que darle fortaleza al rey es exaltar el cuerno. And again, Psalm 18 verse 2. Y lo vemos también en Salmos capítulo 18, versículo 2. The Lord is my rock and my fortress Jehová es mi roca, mi castillo and my deliverer, my God, my strength, y mi libertador, mi Dios, mi fortaleza, in whom I will trust, my buckler and the horn of my salvation, en él confiaré, mi escudo, el cuerno de mi salvación, or the power of my o salvation. el poder de mi salvación. So again, a horn is connected to power. Así que nuevamente aquí vemos que el cuerno está conectado con el poder. And then we have an interesting verse to do with the horn. Y luego tenemos un versículo interesante relacionado con el tema del cuerno. Psalm 75, Salmos 75, verses 4 and 5. versículos 4 y 5. I said to the boastful, do not deal boastfully, Dije a los insensatos, no os infatuéis. and to the wicked, do not lift up the horn. Y a los impíos, no levantéis el cuerno. Do not lift up your horn on high. No levantéis en alto vuestro cuerno. Do not speak with a stiff neck. No habléis con cerviz erguida. So the horn of the wicked Así que el cuerno de los impíos is connected to pride, está conectado con el orgullo, self-exaltation. la autoexaltación. And so with these thoughts, Y con estos pensamientos we come back volvemos to Daniel 8, a Daniel capítulo 8. and we notice that the ram has 2 horns. Notamos que el carnero tiene 2 cuernos. And we noticed in our last presentation Y habíamos notado en la última presentación that Cyrus is called a Messiah. de que Ciro es llamado un Mesías. He's the Lord's anointed. Él es el ungido del Señor. So, and the kingdom of Persia Y el reino de Persia is also connected to the kings of the east, también está conectado con los reyes del este when the second coming of Christ occurs. cuando la segunda venida de Cristo ocurre. So there is a connection Así que vemos una conexión between the kingdom of Persia and the kingdom of God. entre el reinado de Persia o el reino de Persia y el reino de Dios.
So in the visible, we see the two kings, Así que en lo visible nosotros vemos a los dos reyes, the king of the Medes and the king of the Persians. el rey de los Medas, el rey de los persas. And when we go into the invisible, Y cuando nosotros vamos a lo invisible, we see the Father and the Son. vemos al Padre y al Hijo. These are the two kings Estos son los dos reyes that are on the ram. que están en el carnero. In verse 4, it says, I saw the ram pushing westward and northward and southward, Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, so that no beasts might stand before him, neither was there any that could deliver out of his hand, but he did according to his will and became great. y que ninguna bestia podía mantenerse de pie delante de él, ni había quien librara de su mano, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. So in the history of Persia, Así que en la historia de Persia, this is referring to the expansion of the Persian Empire. esto hace referencia a la expansión del imperio persa. But we see in the invisible Pero vemos en lo invisible, that this is a reference to God's kingdom, hace referencia al reino de Dios, which was expanding and growing, el cual se estaba expandiendo y creciendo, and none could deliver out of his hand y nadie podía librar de su mano, because he was a God of love and he gave freely to his creatures. porque él era un Dios de amor y daba libremente a sus criaturas. And what I find interesting about this description, Y lo que encuentro interesante en esta descripción there's no reference to violence or killing or destruction. es de que no hay ninguna referencia a violencia, destrucción o muerte. Even though in the earthly representation, A pesar de que en la representación terrenal, obviously Persia was killing and destroying and doing these things. obviamente, Persia estaba haciendo todas estas cosas, estaba destruyendo y matando, But it's not recorded in the description. pero no está registrado en la descripción. And then in verse 5, Y luego en el versículo 5, and as I was considering, behold, a he-goat came from the west on the face of the whole earth and touched not the ground, and the goat had a notable horn between his eyes. y mientras yo consideraba, he aquí un macho cabrío venía de la parte del poniente sobre la faz de toda la tierra, el cual no tocaba la tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Now, we know that the spirit behind Greece Ahora nosotros sabemos que el espíritu detrás de Grecia is Satan. es Satanás. Gabriel tells Daniel that the goat is Greece. El ángel Gabriel le dice a Daniel que el macho cabrío es Grecia, And so we see that in verse 6 y vemos que en el versículo 6 that the goat comes towards the ram de que el macho cabrío viene hacia el carnero, that had the two horns which I had seen standing before the river, ese carnero que tenía dos cuernos y el cual él había visto que estaba delante del río. and ran unto him in the fury of his power. Y el macho cabrío corrió contra él con la ira de su poder. Now, it doesn't say that the ram had fury, Ahora no dice que el carnero tenía furia, but the goat has fury, pero es el macho cabrío el que tiene ira. and that the ram was standing by the river. Y de que el carnero estaba parado al costado del río. And we see that Christ is standing before his Father Y nosotros vemos que Cristo está de pie al lado de su Padre, by the river of life, al costado del río de la vida, and he is ministering to all his subjects. y él ministra a todos sus súbditos. I think we can fairly well establish Creería que podríamos establecer bastante bien that a goat is a good representation of Satan. de que el macho cabrío es una buena representación de Satanás. That's fairly clear. Es bastante claro. So this war between Persia and Greece Así que esta guerra entre Grecia y Persia, o Persia y Grecia, is a visible manifestation es una manifestación visible of the war between Christ and Satan. entre la guerra que hubo entre Cristo, o que hay entre Cristo y Satanás. And it says in verse 7, Y dice en el versículo 7, I saw him come close unto the ram, y lo vi que llegó junto al carnero, and he was moved with choler against him, and smote the ram and brake his two horns, and there was no power in the ram to stand before him, y se, but cast him to the ground.
Y se levantó contra él y lo hirió y quebró sus dos cuernos porque en el carnero no había fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó. And so this clash between the ram and the goat Así que nosotros vemos este encuentro, este conflicto entre el macho cabrío y el carnero. we see it's the aggression of the goat towards the ram. Vemos que es la agresión del macho cabrío en contra del carnero. There is nothing in the description of the ram retaliating and striking back. No hay en la descripción nada que nos hable del carnero devolviendo, atacando o devolviendo ese golpe recibido. And I think this language is important Y entiendo que este lenguaje es importante because of what it means in the invisible. por lo que significa en el invisible. That's a little bit annoying. Yes. Es un poquito molesto. Tal vez podemos cerrar la puerta y la ventana. We can close the window and the door. We can all breathe stale air. They've been singing the same 4 notes for the past 5 minutes. Ahí te felicité. Okay. So, twice it mentions that the goat has fury and anger. Dos veces menciona que el macho cabrío tiene furia, tiene ira. And one thing that there's a quote from A.T. Jones, Y hay algo que, al respecto, una cita de A.T. Jones, and I mention this in my book, Cleansed by the Blood of Jesus, y menciono esto en el folleto Purificados por la Sangre de Cristo, where he talks about the middle wall of partition between Jew and Gentile. en donde habla del muro de división, o el muro de partición entre judíos y gentiles. And Jones says divisions between men Y ahí Jones dice que las divisiones entre los hombres is because of man's enmity towards God. es causada por la enemistad del hombre contra Dios. This is the source of the enmity, the hatred. Esa es la fuente de la enemistad, del odio. And so we see that the goat breaks the two horns. Así que nosotros vemos que el macho cabrío rompe a los dos cuernos. And you'll remember that we read the other day, Y ustedes recordarán que leímos el otro día, or even this morning, o esta mañana, that Satan broke the sweet communion that was between God and his angels. de que Satanás rompió la dulce comunión que había entre los ángeles y Dios. And that Satan had said that God would not forgive Y de que era Satanás el que había dicho de que Dios no perdonaría and that he would no longer submit to his y authority de que él no se sujetaría más a su autoridad and that they must take by force y de que ellos tenían que tomar por la fuerza that which belongs to them. aquello que les pertenecía. So this war between the ram and the goat Así que esta guerra entre el carnero y el macho cabrío is telling us about the origins of all wars nos está hablando del origen de todas las guerras and the war between God and his son and Lucifer and his angels. y de la guerra entre Dios y su Hijo contra Lucifer y sus ángeles. And it says in verse 8, Y dice en el versículo 8, therefore the goat waxed very great. y el macho cabrío se engrandeció en gran manera. His ideas went out through all of the created world. Sus ideas se expandieron por todo el mundo creado. And when he was strong, the great horn was broken, Y estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado. and for it came up 4 notable ones toward the 4 winds of heaven. Y en su lugar subieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. And again, we're fairly familiar with the history of Greece and the death of Alexander and the 4 kings that ultimately came to rule the Greek Empire. Y por supuesto todos nosotros estamos familiarizados con la historia de la muerte de Alejandro Magno y el surgimiento de los 4 generales que surgieron después de su muerte. But we also see in the beginning Pero también vemos al principio that Satan had been working amongst the angels de que Satanás había estado trabajando entre los ángeles
and he was confusing them about the identity of the Son of God. y de que él los estaba confundiendo respecto a la identidad del Hijo de Dios. And I have a quote here Y tengo una cita aquí from Review and Herald, de Review and Herald February 4, del 4 de febrero de 1909, and it says, by sly insinuations. por Yeah, how do you do that? mediante pérfidas insinuaciones, By which he made it appear that Christ had assumed the place that belonged to himself. por medio de las cuales él, hablando de Satanás, hizo parecer de que Cristo había asumido el lugar que le correspondía en realidad a él. Lucifer sowed the seeds of doubt in the minds of many of the angels. Lucifer sembró las semillas de la duda en la mente de muchos de los ángeles. So Lucifer was actually telling the other angels, Así que Lucifer en realidad le estaba diciendo a los otros ángeles Jesus is assuming my position, de que Jesús estaba asumiendo su posición, which is a perfect mirror, lo cual es un espejo perfecto, because Lucifer was assuming Christ's position, porque era Lucifer el que en realidad estaba asumiendo la posición de Cristo. but he put it back the other way. Pero él agarró y lo dio vuelta y se lo puso a él. And many of the angels were listening to him. Y muchos de los ángeles lo estaban escuchando. As we read in Patriarchs and Prophets, Como leemos en Patriarcas y Profetas, page 36. en la página 36, Eesh. Paragraph 1, to dispute the supremacy of the Son of God. yep, just one second. Lo encontramos en Patriarcas y Profetas, página 14.1 en español. To dispute the supremacy of the Son of God, thus impeaching the wisdom and love of the Creator, had become the purpose of this Prince of Angels. El propósito de este príncipe de los ángeles llegó a ser disputar la supremacía del Hijo de Dios y así poner en tela de juicio la sabiduría y el amor del Creador. And he disputed his supremacy by telling all the angels that Christ had taken his position. Y él disputó la supremacía del Hijo de Dios al decirle al resto de los ángeles de que el Hijo de Dios había asumido la posición que era de él. And in this way, Satan lifted up his horn. Y es en este sentido en el cual Lucifer exaltó su cuerno, He exalted himself. se exaltó a sí mismo. And the power that he did this with Y el poder con el cual él hizo esto was to tell lies. era el de decir mentiras, o era a través de decir mentiras. So this first horn represents Lucifer, Y el primer cuerno representa a Lucifer and his power is represented in the lies that he tells. y su poder está representado en las mentiras que él dice. And he came towards the ram, Y él se aproximó hacia el carnero, towards the kingdom of God, of Father and Son, hacia el reino del Padre y el Hijo, el reino de Dios, and he broke the confidence of the angels in God's leadership. y él rompió la confianza de los ángeles en el liderazgo de Dios. But then, as we read in Patriarchs and Prophets, Pero luego, como leemos en Patriarcas y Profetas, God assembled all the inhabitants, Dios juntó a todos los habitantes and all the angels were gathered, y fueron juntados todos los ángeles, and God told the true position of his Son. y Dios declaró la verdadera posición de su Hijo. And it says after this Y dice que después de esto, that all the angels went out in love towards God. Gracias. dice que todos los ángeles fueron con amor hacia Cristo. What did you say about the fruits of the Spirit? ¿Qué fue lo que dijiste respecto de los frutos del Espíritu? It's all good. That their hearts went out in love. Dice que los corazones de los ángeles fueron en amor. And we read in page 36, Y leemos en la página 36, paragraph 3, párrafo 3, de 3. How does it sound? the angels joyfully acknowledged. Okay. Just one second. Los ángeles
reconociendo. Yeah, we're good. The supremacy of Christ and prostrating themselves before him poured out their love and adoration. Los ángeles reconocieron con mucho gozo la supremacía de Cristo y postrándose ante él, le rindieron su amor y adoración. Lucifer bowed with them, but in his heart there was a strange, fierce conflict. Lucifer se postró con ellos, pero en su corazón se libraba un extraño y feroz conflicto. Truth, justice, and loyalty were struggling against envy and jealousy. La verdad, la justicia y la lealtad luchaban contra los celos y la envidia. The influence of the holy angels seemed for a time to carry him with them. La influencia de los santos ángeles pareció por algún tiempo arrastrarlo con ellos. As songs of praise ascended in melodious strains, swelled by thousands of loud voices, the spirit of evil seemed vanquished. Mientras en melodiosos acentos se elevaban himnos de alabanza, cantados por miles de alegres voces, el espíritu del mal parecía vencido. Unutterable love thrilled his entire being. Indecible amor conmovía su ser entero. His soul went out in harmony with the sinless worshippers in love to the Father and the Son. Al igual que los inmaculados adoradores, su alma se llenó de amor hacia el Padre y el Hijo. And in this moment, that first horn is broken off. Y es en ese momento que el primer cuerno es roto. He gives himself back to God. Él se da a sí mismo nuevamente a Dios. But then it says, Pero luego sigue diciendo, but again he was filled with pride in his own glory. pero luego se llenó del orgullo de su propia gloria. His desire for the supremacy returned, and envy of Christ was once more indulged. Volvió su deseo de supremacía y nuevamente dio cabida a su envidia hacia Cristo. And we begin to see the new horns or lies that begin to surface. Y nosotros empezamos a ver los 4 cuernos o las nuevas mentiras que empiezan a surgir. The high honors conferred upon Lucifer were not appreciated as God's special gift. Los altos honores conferidos a Lucifer no fueron justipreciados como dádiva especial de Dios. And we begin to see the birth of the immortality of the soul. Y empezamos a ver el nacimiento de la inmortalidad del alma. He gloried in his brightness and exaltation and aspired to be equal with God. Se jactaba de su esplendor y elevado puesto y aspiraba a ser igual a Dios. And so we see that in the place of this one horn, Así que vemos que en el lugar de un cuerno 4 horns come up. surgen 4 cuernos. And we've talked about this in the Pentagon of Lies. Y hablamos de esto en el Pentágono de las Mentiras. Lies about the begotten Son, Mentiras sobre el Hijo unigénito, lies about immortality of the soul, la mentira sobre la inmortalidad del alma, lies about timing for worship, mentiras respecto del tiempo de la adoración and lies about the law of God. y mentiras respecto de la ley de Dios. Angels don't need a law to govern them. Los ángeles no necesitan una ley que los gobierne. We can govern ourselves. Nosotros nos podemos gobernar a nosotros mismos. And ultimately, Y últimamente, en última instancia, an attack on the character of God. un ataque al carácter de Dios. And this is what I believe we are seeing is the source of what's happening in Daniel chapter 8. Y entiendo que esto es lo que estamos viendo que está sucediendo aquí como la fuente de lo que sucede en Daniel 8. The same principles are what motivates Greece Los mismos principios que motivan a Grecia to exhibit enmity towards others. al exhibir enemistad contra los demás, contra los otros. And it says in verse 9, Y dice en el versículo 9, and out of one of them came a little horn which waxed exceeding great towards the south, towards the east, and towards the pleasant land. y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, el cual creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. And this, I believe, is Satan's lie Y entiendo que esta es la mentira de Satanás concerning God's justice or justice. que referencia a o que tiene que ver con la justicia de Dios. And we've covered this in the Pentagon. Y hemos cubierto esto en el Pentágono. And so connecting each of these horns Así que conectando cada uno de estos cuernos
to Satan's lies, con las mentiras de Satanás, we addressed the power issue. nosotros conectamos con el tema del poder. But yes, but the thought also is, could this also represent 5 kings? Pero esto también nos trae al pensamiento la pregunta de, ¿podría esto también representar a 5 reyes? Satan and 4 others. Satanás y otros 4. And we read in the story of redemption, Y leemos en la historia de la redención, page 28.3, página 28.3 en inglés. SR. 28.3. Yeah. How does it start? He shuddered at the thought of plunging the holy pair. Yep. En castellano, página 29.1, historia de la redención. He shuddered at the thought of plunging the holy, happy pair into misery and remorse he himself was enduring. Se estremeció al pensar en sumergir a la santa y feliz pareja en la miseria y el remordimiento que él mismo debía soportar. He seemed in a state of indecision, Parecía indeciso, at one time firm and determined, then hesitating and wavering. a veces firme y resuelto, otras veces dubitativo y vacilante. His angels were seeking him, their leader, to acquaint him with their decision. Sus ángeles lo buscaban, puesto que era su dirigente, para informarle acerca de la decisión que habían tomado. They would unite with Satan in his plans and with him bear the responsibility and share the consequences. Se unirían a Satanás en sus planes para compartir con él la responsabilidad y las consecuencias. So there were some key angels Así que hubo ciertos ángeles claves that came to Lucifer and said, "We will join you." que se le acercaron a Lucifer y le dijeron, nos vamos a unir a ti. So it's possible that these 4 horns also represent 4 kings. Así que podría ser posible de que estos 4 cuernos también representen 4 reyes. And when we look at the empires of the world, Y cuando nosotros miramos a los imperios del mundo, we see a 4-kingdom sequence: vemos secuencias de 4 reinos. Babylon, Medo-Persia, Greece, Rome. Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma. And maybe these kingdoms are reflecting characteristics of the angels that were ruling these kingdoms under Satan's leadership. Y quizás estos reinos manifestaron características de los reyes, de los ángeles que dominaron sobre ellos bajo la supervisión de Satanás. But that would need more research. Pero para establecer este punto haría falta hacer más investigación. But we see that the 5 lies of the Pentagon Pero lo que sí vemos aquí son las 5 mentiras del Pentágono. are the points through which Satan rules the kingdom of this world. Son los puntos a través de los cuales Satanás reina sobre los reinos de esta tierra. And we read in verse 10 Y leemos en Daniel, capítulo 8, versículo 10, how that this little horn waxed great even to the host of heaven and cast down some of the host and of the stars to the ground and trampled on them. leemos de cómo este cuerno pequeño se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. And so this little horn is the lie that every sin must be punished. Así que este cuerno pequeño es la mentira de que cada pecado tiene que ser castigado. And we see that 1/3 of the angels of the host of heaven were cast down. Y vemos que 1/3 de los ángeles de los cielos fueron echados por tierra. And as it says, of the stars, and cast them to the ground and stamped on them. Y como dice, de las estrellas las echó por tierra y las pisoteó. And again, we're looking at the invisible rather than the visible. Y nuevamente estamos mirando a lo invisible más que a lo visible. But then in verse 11, Pero luego en el versículo 12 it says that he magnified himself even to the prince of the host. Perdón, el versículo 11 dice, aún contra el príncipe de la fortaleza se engrandeció. And this is a reference to the crucifixion of Jesus.
Y esto es una referencia a la crucifixión de Cristo. And what we see here is this little horn Y lo que vemos aquí es este cuerno pequeño. is connected to the goat. Está conectado con el cuerno pequeño. Now I know that some say that the little horn Y sé que algunos dicen que el cuerno pequeño is coming out of one of the four winds. se dice que el cuerno pequeño sale de uno de los cuatro vientos. But the pioneers taught that it came out of one of the four horns. Pero los pioneros enseñaban de que salió de uno de los cuatro cuernos And I have made the point y había establecido el punto that F.L. Sharp de que Sharp, he huh? he needs to write the minute and the second, so we cut this section part. No, Yeah. don't worry. Ah. Igual no se quiere escuchar los micrófonos. No, no, Así que, si no lo dijeron ustedes. tal cual. I can see everyone sitting there in the heat going, oh, when's this going to end? Veo que todos están ahí sentados en el calor preguntándose, bueno, ¿cuándo va a terminar esto? ¿No? Daniel 8. Need graphics. Yes, we can draw it up on the board. Maybe. I'm fine, and Yeah. I'm working so. Yes. I'm going through this briefly because I've written about this in Cleansed by the Blood of Jesus. Voy o atravieso esto porque escribí brevemente sobre esto en Purificado por la Sangre de Jesús. So I'm just doing a brief presentation Así on que estoy haciendo una breve presentación de lo que está ahí. the original war in heaven that is reflected in Daniel chapter 8. De la guerra original que había ocurrido en el cielo, que está reflejado aquí en la tierra, ¿no? And the point that I'm making here Y el punto que estoy haciendo aquí is that the fury of the goat es que la furia del macho cabrío is connected to the little horn. está conectado con el cuerno pequeño. So the little horn is animated by the fury of the goat. Así que el cuerno pequeño está animado por la ira del macho cabrío. And this fury is aimed at Christ, the Son of God. Y esta furia está dirigida en contra de Cristo, el Hijo de Dios. And we see, of course, in verse 11 that this power kills Christ. Y vemos en el versículo 11 que este poder mata a Cristo. He magnifies himself to the prince of the host. Como dice, aún contra el príncipe de la fortaleza se engrandeció. And by him the daily was taken away. Y por él fue quitado el continuo. Now, I don't want to go into all the subject of the daily right now, Y no quisiera entrar ahora en todo el tema del continuo, but simply to show in this chapter sino que simplemente para mostrar en este capítulo that this little horn power continues to prosper and develop and grow. de que este cuerno pequeño continúa prosperando, creciendo y agrandándose. And then in verse 13, Y luego en el versículo 13 we have the question, tenemos la pregunta: how long shall be the vision? ¿hasta cuánto durará la visión? Now, the word concerning, Ahora, do you have it pre- there? no. Okay, so that's good. So the actual question is, how long is the vision, the daily, and the transgression of desolation to give both the sanctuary and the host to be trodden underfoot? La pregunta es: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo, la prevaricación desoladora que pone al santuario y el ejército para ser hollados? So you might want to write. Yep. The question is, how long? Así que la pregunta es: ¿hasta cuándo? And number one, Y en primer lugar, the vision, la visión. the daily, En segundo lugar, el continuo, the transgression of desolation, la prevaricación asoladora, and all of this y todo esto is asking to give the sanctuary and the host to be trodden underfoot. tiene que ver con la entrega
del santuario, el santuario y el ejército para ser pisoteados. So the angels are asking, or the heavenly beings asking, how long is this vision going to go for? Así que el santo que hablaba le pregunta a otro santo, le dice, ¿hasta cuándo va a durar la visión? And so that is the vision of the ram, the goat, the one horn, the four horns, and the little horn. Y esa es la visión del carnero, del macho cabrío, del primer cuerno grande, de los 4 cuernos y de el cuerno pequeño. The question is not only asking about the little horn. La pregunta no está directamente relacionada únicamente con el cuerno pequeño. That's what many people focus on. Y eso es lo cual mucha gente se enfoca. And that's why in English it says, how long is the vision concerning the little horn? Por eso en inglés la versión dice hasta cuándo durará la visión relativa a, o hasta cuándo durará en lo relativo a la visión del continuo y la prevaricación. But it's the whole vision that it's talking about. Pero está hablando de la toda visión. And it asks the question, how long is it going to be trodden underfoot? Y la pregunta es cuánto tiempo van a ser pisoteados también. And then, of course, we get the answer. Y después, por supuesto, tenemos la respuesta. Under 2,300 days, then shall the sanctuary be cleansed. Hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Now, when we introduce the story of Christ and Satan in heaven, ahora cuando nosotros introducimos la historia de Satanás y Cristo en el cielo, we get a much clearer picture nos obtenemos una imagen mucho más clara of what the issues are de cuáles son los temas en contienda that relate to the cleansing of the que sanctuary. tienen que ver con la purificación del santuario. And so, when we look at the heavenly view of the ram and the goat, Cuando nosotros miramos a la visión celestial de el carnero y el macho cabrío, what needs to be cleansed in Daniel chapter 8 lo que tiene que ser purificado en Daniel capítulo 8 is the fury of the goat. es la furia del macho cabrío. And the fury of the goat comes from his justice system. Y la furia del macho cabrío proviene de su sistema de justicia. And so the point that I'm making here Y el punto que estoy destacando aquí is that when we look through the visible war between Persia and Greece, es de que cuando miramos en la guerra visible, manifiesta que ocurrió entre Grecia y Persia, we are being given a picture of the original war that took place in heaven. se nos está dando una imagen de la guerra original primera que existió en el cielo And how Satan exalted himself y de cómo Satanás se exaltó a sí mismo, as he continues to try and exalt himself in the kingdoms of this world. así como él trató de continuar exaltándose a sí mismo a través de los reinos de esta tierra. But the key point we bring home Y el punto principal que queremos asentar is the cleansing of the sanctuary es de que la purificación del santuario is the removal of the fury of the goat. es la remoción de la furia del macho cabrío. Now, this is important Y ahora, esto es importante because many people that attack the Adventist view of Daniel 8, porque mucha gente que ataca el punto de vista adventista de Daniel capítulo 8, they say ellos dicen that you're having a description of this little horn power de que tenemos esta descripción de este cuerno pequeño, de este poder del cuerno pequeño, and it's the little horn that's being judged. y es el cuerno pequeño es el que está siendo juzgado. How do you turn this into the judgment of the whole human race? ¿Cómo transformás esto en el juicio de toda la raza humana? That's one of the arguments that Des Ford raised against. Eso es uno de los argumentos que Desmond Ford levantó en contra del punto de vista adventista. But when we see that the fury of the goat, Pero cuando nosotros vemos que es la furia del macho cabrío, fueled by an incorrect justice system,
alimentada por un entendimiento incorrecto de justicia, exists in all human hearts, existe en todos los corazones humanos, then we can see how the judgment relates to all of humanity. entonces podemos ver cómo es que el juicio tiene que ver con toda la humanidad. It's not just the activities of the little horn, No son solamente las actividades del cuerno pequeño, it is the fury es la furia that we see in Satan, que vemos en Satanás, which affects all of us, que nos impacta a todos nosotros, which brings all of us into the judgment. que nos trae a todos al juicio. And when we come to the correct understanding of the character of God, Y cuando nosotros llegamos al correcto entendimiento del carácter de Dios and that God does not kill and y destroy, de que Dios no mata ni destruye, our sanctuary then can be cleansed. entonces nuestro santuario puede ser purificado. So, this invisible heavenly view of the ram and the goat Así que esta visión invisible de el macho cabrío y el carnero gives us a much clearer picture nos da una imagen más clara of the cleansing of the de sanctuary. la purificación del santuario. And having said that, Y habiendo dicho esto, I won't torture you anymore. no los voy a torturar más. So we can close with a prayer Así que cerramos con una oración and we will pray. y oramos. Dear Father in heaven, Querido Padre Celestial, we thank you that we could have a look at this subject of Daniel 8 te damos gracias porque podemos mirar el tema este de Daniel capítulo 8 and the war between the goat and the ram y la guerra entre el macho cabrío y el carnero, as a visible representation of the war of Satan against Christ and his Father. como una visible representación de la guerra de Satanás contra Cristo y su Padre. And I pray that this will help us to understand the true meaning of the cleansing of the sanctuary. Y oro para que esto nos ayude a comprender y tener un entendimiento más claro y verdadero de lo que significa la purificación del santuario And why it has taken 2,300 years. y de por qué está llevando 2300 años And why it is impossible to limit this prophecy to Antiochus Epiphanes. y de por qué es imposible limitar el cumplimiento de esta profecía a Antíoco Epífanes, Because we are all tainted with this wrong justice system. porque estamos todos manchados con este sistema falso de justicia. And we thank you for hearing this prayer. Te damos gracias por escuchar esta oración In Jesus' name, en el nombre de Jesús. amen. Amén. Amen.